Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la escritura. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer Mateo 6, versículo 11, solamente un versículo. Ya que lo encuentre, dígame, denme un fuerte amén. Amén. Ok, bueno, vamos a leer el versículo todos juntos, hermanos. ¿Están listos? Amén. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una vez más. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre, gracias por tu palabra. Una frase sencilla, pero, Señor, profunda y poderosa, y mostrando una dependencia total de ti. Padre, pido que esa noche unjas los oídos de mis hermanos, nuestros corazones, para entender tu palabra y aplicarla. Y pido, Dios, que nos ayudes a poner en práctica esos versículos que estamos aprendiendo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos aprendiendo del Padre Nuestro. Este es el mensaje número 6 del Padre Nuestro que he predicado. Gracias a Dios porque estamos aprendiendo. El primer mensaje del Padre Nuestro tuvo que ver con la relación que tenemos. Él es nuestro Padre. La parte 1 del mensaje fue nuestro Padre. Él es nuestro Padre que ve en lo secreto, conoce nuestros corazones, y nos debemos de presentar ante Él en secreto, porque Él sabe todo. La segunda parte hablamos de la posición de nuestro Padre. Nuestro Padre está en el cielo, y esta posición de nuestro Padre tiene que ver con verdades muy importantes. Él está en el cielo. Nuestro Padre es digno de gloria, y nuestro Padre en el cielo nos cuida, tiene una perspectiva diferente. Tercer mensaje, tercera parte, es la invocación. Santificado sea tu nombre. Vimos que cuando oramos a Dios en el Padre Nuestro, debemos enfocarnos en Él, en Dios, en su nombre. Su nombre es maravilloso, excelso. Vimos que debemos enfocarnos en su nombre, que es Elohim, Yahweh, que es el Todopoderoso, el Altísimo, que es el Creador. Y después la parte 4 de la serie es el deseo de que el reino de Dios venga. Y debemos orar que el Señor venga pronto, porque queremos que Él establezca su reino, que el mal cese, que Dios triunfe y que se haga su voluntad en esta tierra. Después la parte 5 de esta serie de mensajes es que la voluntad de Dios se haga en el cielo como en la tierra. Y la verdad que tomé es que hay un cielo aquí en la tierra, y el cielo, pues obviamente en la iglesia, el cielo en la familia, el cielo en mi vida personal, en mis relaciones. La parte 6, y ese es el mensaje de esta noche, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta frase, hermanos, del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es muy importante, porque cuando oramos, Dios quiere que mostremos una dependencia a Dios. Cuando oramos, Dios quiere que caigamos totalmente rendidos a sus pies y mostremos una dependencia total a Dios. Ahí en el versículo dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta frase está hablando de la primera parte de las necesidades personales. Nos hemos enfocado en invocar a Dios, Padre nuestro, adorar a Dios, después pedirle que su voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra, que venga su reino. Ahora, la siguiente sección del Padre Nuestro está en las necesidades que los que oramos tenemos. Y cuando habla de las necesidades, fíjese qué interesante. Esta oración se enfoca en necesidades y no en deseos o en caprichos, pero en necesidades. Fíjese, dice el pan nuestro de cada día.
el pan es una necesidad de vida o muerte. Cuando oremos a Dios, enfoquémonos en las necesidades. Enfócate en cuáles son tus necesidades. La necesidad de comer, la necesidad de vestir. La Biblia habla de esas necesidades, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La necesidad, hermanos, espiritual que tenemos de tener una comunión con Dios. La necesidad del perdón que tenemos de Dios. Es el siguiente mensaje: perdona nuestras deudas. La necesidad de perdonar a otros para que Dios nos ayude a ser de bendición a otros. Son necesidades, esto es cosas que sin ellas no podemos vivir. Entonces, primeramente vemos en esta parte, dice, el pan nuestro, esto es algo necesario, algo de lo que no podemos prescindir. Esta oración enseña a depender de Dios para la satisfacción de todas nuestras necesidades diarias. También esta oración pequeña nos habla del deseo que Dios tiene que dependamos de Él y cómo Él nos quiere satisfacer las necesidades. Dios quiere que seamos como esos niños. Fíjese, la Biblia dice, os es necesario ser como niños, dice la Biblia. Dios quiere que seamos como niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen virtudes muy hermosas y una de ellas es que dependen. Los niños son dependientes y obviamente dependen de sus padres. Dios quiere que seamos dependientes de Él, no dependientes de nosotros mismos, no dependientes de otros hombres, no dependientes del mundo, pero dependientes de Él. Quiere que seamos como esos niños que no se pueden ayudar a sí mismos, que sin sus papás no pueden sobrevivir, no pueden seguir adelante porque necesitan a sus padres. Está hablando como de un infante. Y este es el sentir que Dios nos da en este versículo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, esto no significa, hermanos, que vamos a esperar que literalmente Dios haga llover pan del cielo. Eso no quiere decir que Dios mándanos pan del cielo sin trabajar. Mándanos pan del cielo sin hacer nada. No, la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Pero aunque trabajamos, Dios quiere que oremos esta oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque Dios quiere bendecir nuestro trabajo, hermanos. Dios quiere prosperar todo lo que haces. Dios quiere manifestarse en tu vida y decirte: mi hijo, estoy a tu lado y como dice Josué, todo lo que tú hagas te voy a prosperar, te voy a ayudar, voy a pelear tus batallas, voy a darte energía, voy a darte inteligencia, voy a darte habilidad para que puedas trabajar. Entonces, Dios quiere manifestarse en nuestra vida, pero quiere que dependamos de Él. Así, hermanos, como un niño depende de su padre, o como una rama depende del tronco. Así es la dependencia que tenemos del Señor. Ahora, Dios puede bendecir nuestro trabajo cuando oramos esta oración, pero también Dios, hermanos, puede proveer milagrosamente. Yo no sé si usted puede pensar de una vez donde Dios le proveyó milagrosamente para comer. Yo puedo pensar. No aquí en Estados Unidos, pero en México. Dios nos proveyó milagrosamente para comer. No es que usted pueda pensar cómo Dios le proveyó milagrosamente para pagar la renta. Usted no podía pagar la renta, no tenía dinero y de un milagro Dios le dio para pagar la renta. O Dios le proveyó para tener abrigo, para poder vestirse. Y Dios le proveyó eso. Hermano, Dios provee. Dios quiere manifestarse. Dios quiere obrar poderosamente en nosotros, pero cuando el discípulo
está en su reino, viviendo en el reino de Dios, Dios se manifiesta como el Rey Todopoderoso. Cuando el discípulo está dependiendo de su Padre, Dios se manifiesta como el Padre generoso y el Padre bueno, hermanos. Y es bien importante que entendamos que esta oración, Dios se la está dando a sus discípulos. Le dijeron al Señor, si usted va conmigo a Lucas 11, le dijeron al Señor en Lucas 11, si usted ve, busca conmigo por favor Lucas capítulo 11, va a ver, hermanos, que en este pasaje de Lucas 11 es muy interesante ver lo que está pasando y dice la escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus hermanos, discípulos, le dijo: Señor, enséñanos a orar. Esta es la petición de un discípulo, alguien que está siguiendo a Jesús. Este discípulo, hermano, había dejado sus padres, su madre, algunos habían dejado su trabajo, no estaban trabajando. Entonces el contexto está hablando de discípulos que le habían dejado todo por Jesús, por seguir a Jesús, y esta oración es la que Jesús les enseña, y les dice Jesús, versículo 2, y les digo: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Entonces el contexto, hermanos, está hablando de discípulos a quienes Dios les está enseñando a orar. Y si queremos ver estas maravillas de oración manifestarse en nosotros, es menester que usted y yo seamos discípulos, que sigamos a Cristo. Yo quisiera decirle, todo el que es creyente puede orar esta oración y sin lugar a dudas Dios le va a contestar. No puedo decir eso porque, hermano, esta oración es para discípulos que entienden lo que es seguir a Jesús y muchas veces tener que poner las cosas de Jesús, de Dios, antes que el trabajo, antes que las cosas terrenales, y tener que dudar qué va a pasar con mi renta, qué va a pasar con mi comida, pero confiar que si oramos al Señor, Él va a proveer nuestro pan de cada día, Él va a darnos nuestras satisfactores para las necesidades, porque Él es un fiel Padre, Él es un buen Rey que cuida a aquellos que le siguen y le sirven. Entonces el contexto es un contexto muy interesante que está llamándonos primeramente a ser discípulos para poder orar esta oración como un discípulo la oraría. Después, Dios puede proveer milagrosamente. Vemos, hermanos, cómo Dios proveyó milagrosamente. Si usted ve conmigo Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Usted puede ver cómo Dios proveyó milagrosamente. Y en Juan capítulo 6, Juan 6, dice, versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Fíjense, le seguían, estaban los discípulos siguiendo al Señor. No todos eran discípulos, pero muchos eran discípulos, y dice la Biblia, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía que, hermanos, lo que había de hacer. Bueno, cuando usted y yo oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sabe lo que Él va a hacer para darnos el pan cotidiano. Él sabe. Y lo estaban siguiendo, dice la palabra de Dios. Versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?
Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Hermano, ¿y cuándo se hubieron saciado? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermano, ¿qué es lo que Dios nos va a dar? Suficiente. Dios nos va a saciar. Dios quiere que estemos saciados. Él es un proveedor que nos sacia. A veces Dios nos va a proveer por un milagro, a veces Dios nos va a proveer por el trabajo, Dios nos va a proveer bendiciendo el trabajo, pero todo está en el contexto de seguir al Señor, hermanos. Después, Dios quiere que tengamos una dependencia diaria. Fíjense lo que dice, volvamos al texto de Mateo 6:11. Mateo 6:11 dice la palabra del Señor: el pan nuestro, ¿de qué, hermanos? Cada día. Una dependencia diaria. Esa palabra diaria es muy interesante. Esa palabra diaria es una palabra que quiere decir en el original suficiente, pero vemos, es algo diario, no algo que es semanario o mensual, o quincenal, es diario. Esto es: Dios, danos el pan de cada día. ¿Por qué, hermanos? Vemos, porque Dios, aquí en esto, vemos que el Señor es fiel a proveer todo lo que necesitamos diariamente, y Él sabe de lo que tenemos necesidad, y Él nos quiere satisfacer nuestras necesidades. Ahora, Él es un buen Padre, hermanos. No debemos nunca dudar de Dios, nunca tener temor de que Dios va a desampararnos, porque Dios es un buen Padre. Dice la Biblia: no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Hermano, Dios es un buen Padre, no tengas temor. No tengas duda. No abrigues las dudas del diablo que te dice: no, es que si obedeces a Dios, si sigues a Dios, te va a faltar para comer. Si tú obedeces a Dios, si das a Dios lo que Dios te pide, no vas a poder pagar tus necesidades, no vas a poder pagar la renta, no vas a poder comer. No abrigue esas dudas del diablo, porque Dios, hermanos, es un buen Padre, que nos va a proveer lo que necesitamos siempre. Esta oración de Mateo 6 es en el contexto de Mateo 6:33. Estamos ahorita predicando de Mateo 6:11, pero seguimos leyendo. Dice la palabra de Dios: por nada, en Mateo 6, déjenme leerlo más, es 6:24, dice la palabra de Dios. Dice: por tanto os digo, versículo 25, no os afanéis por vuestra vida. Esto es, hermano, no nos afanemos, dice Dios, no te afanes. Yo soy buen Padre, yo tengo el poder para dar lo que necesitas. No te afanes por qué vas a comer, porque yo soy un buen Padre, dice Dios. Amén. Ni te afanes por qué habéis de beber, porque, hermano, Dios nos puede dar de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, dice Cristo, versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios nos ha dado la vida, ¿cómo no nos va a dar también la comida, el vestido y el sustento, hermanos? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice, hermanos? Las alimenta, dice Dios. No, las aves ni se preocupan en tener graneros, ni se preocupan en ahorrar para otros días. Dios les da de comer todos los días. Y note lo que dice el versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Quién cree aquí, hermanos? Levante la mano. ¿Quién cree aquí presente que usted vale más que un ave? Amén. No levantaron la mano. Amén. Pues yo sí creo que valgo más que un ave. Amén. Para empezar, un ave no está ahí creada a la imagen de Dios. Yo sí.
Hermanos, un ave no tiene el Espíritu Santo, yo lo tengo. Un ave no puede predicar el Evangelio, yo puedo. Hermanos, valemos más que un ave para Dios. Y si Dios alimenta a las aves, Dios nos va a cuidar también a nosotros, hermanos. Pero dice la Biblia, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por vuestro cuerpo, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Dice la Biblia, mirad las aves del cielo, versículo 26, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, esto no está, hermanos, promoviendo flojera. Esto no está promoviendo que no hagamos nada, no, esto está promoviendo que dependamos de Dios cuando vamos a trabajar. Señor, voy a trabajar y tengo fuerza, y tengo trabajo y tengo herramienta, pero dependo de ti, Señor, no del trabajo. Dependo de tu habilidad, que tu inteligencia, no de mi conocimiento. Yo quiero depender de ti, Señor. Y es lo que este versículo enseña, una dependencia de Dios como un bebito, como un niñito que no puede solo. Así Dios quiere que usted y yo dependamos de Dios con esa misma necesidad. No podemos solos. ¿No dice la palabra de Dios, hermanos, allá en Juan 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Y hermano, literalmente es que no nos damos cuenta, pero sin Dios no somos nada. Absolutamente, hermano, totalmente de acuerdo. No somos nada sin Dios. Hermano, si Dios se aparta de nosotros y nos deja, somos como si desenchufamos la luz en este edificio, todo queda a oscuras. No hay luz. ¿Dónde queda la inteligencia que tengo? ¿Dónde queda mi habilidad? ¿Dónde queda mi fuerza, mi experiencia para trabajar, para hacer dinero? No somos nada sin Cristo. No somos nada. Pero qué bendito el discípulo que reconoce en su oración diaria, Señor, dame el pan de cada día, como reconociendo, Señor, no soy yo quien lo gana, eres tú quien me lo da, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Del Padre de las luces, en quien no hay mudanza de sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el que nos bendice, hermanos, no nosotros a nosotros mismos. La Biblia nos enseña, versículo 33 de lo que estaba leyendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es, hermano, el orar esta oración, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una oración que está en el contexto del reino de Dios y buscar su reino primeramente. Tú puedes orar esta oración con todo derecho cuando tu prioridad es el reino de Dios. Y tú puedes confiar en Dios y Dios no te va a desamparar, que Dios no te va a dejar. Si tú estás de veras de corazón buscando el reino de Dios, Dios va a satisfacer tus necesidades. Porque Dios lo promete, hermanos. Entonces vemos, primeramente, estoy en la introducción, pero no se asuste, voy a acabar como planeé. Dios nos quiere satisfacer toda necesidad y quiero... son 3 puntos, los voy a mencionar rápidamente. El primer punto, hermanos, Dios aprecia cuando mostramos dependencia. Dios aprecia cuando mostramos dependencia. ¿Qué es dependencia? La dependencia, hermanos, es una relación, una conexión el discípulo con su maestro, del hijo con su padre, del siervo con su rey. Estamos en dependencia de Él. Y no dependemos, hermanos, de otras personas. Tristemente hay, hermano, gente que depende de otras personas y hay una codependencia, se le llama eso en psicología, codependencia. Y cuidado con la codependencia, porque a veces en relaciones llega el punto donde uno depende del otro y no pueden vivir sin la otra persona. En realidad, hermano, debemos solamente depender del Señor. Ser dependientes de Él. Dios lo aprecia tanto, porque Él es nuestro Padre, Él es el que nos da de comer, Él es el que nos cuida y el que nos bendice todos los días. Ten cuidado de no depender de sustancias tampoco. No depender de ninguna, del alcohol, de la droga, de nada para sentirte bien, para poder seguir adelante. Hermano, esas sustancias
no son satisfactorias, te dejan un mal sabor de boca, te dejan puros problemas, pero cuando dependemos en Cristo, nos deja una satisfacción y nos deja un solaz que solamente Dios nos puede dar. Dios quiere que dependamos de Él como un niño pequeño. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hermanos. La dependencia de Dios se demuestra en la oración. Y yo frecuentemente me doy cuenta cuánto dependo de mí mismo. ¿Por qué, pastor? Porque no estoy orando a Dios como debiera. Hermano, si oramos a Dios como debiera, oraríamos sin cesar. Oraríamos, hermano, en todo momento, porque en todo momento necesitamos de Dios, porque somos como un niño recién nacido que depende de Dios para todas las cosas. Un niño que necesita a su Dios en cada decisión, en cada momento de su vida. Pero a veces no lo hacemos porque estamos dependiendo de nosotros mismos. El Señor dice, quiero que dependas de mí. Danos el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dependamos de Dios como una rama depende del tronco. Una rama, hermanos, una rama sin el tronco se seca. Una rama sin el tronco no da fruto. Una rama sin el tronco no dura mucho. Se empieza a secar, se empieza a marchitar y pronto será una rama que no sirve sino para ser cortada y echada afuera, como dice Juan 15. Pero dice la Biblia que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Así el Señor dice, dependamos del Señor para hacer su voluntad y para todas las cosas. Hermano, Él quiere que lo ayudemos. Una dependencia del Señor diaria. Una dependencia que nos quiere mantener del pan necesario. ¿Sabe, hermano? Si no dependemos de Dios, vamos a depender de alguien más. Piense. Es algo profundo. Si no depende de Dios, usted depende de alguien más. Y si depende de alguien más, se llame patrón, se llame usted mismo, se llame el mundo, se llame su inteligencia, lo que sea. Si usted depende de alguien más, hay un peligro que se puede desviar de los caminos del Señor. Se puede desviar o salir del reino de Dios, empezar a servir a otros señores que no son Dios. Fíjate lo que dijo el escritor de Proverbios, Proverbios 30, por favor. Fíjese lo que dijo Proverbios 30, versículo 8 y 9. Proverbios 38. Fíjese. Leámoslo juntos, hermanos. El 8 y 9, por favor. 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. Leamos. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermano, esto es profundo. No me des pobrezas ni riquezas. Dame lo que necesito, Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? El pan de cada día, dámelo tú, Señor. Para que no me lo gane yo y me lo gane sin depender de ti y empiece a descuidar tu reino y pronto diga, ¿quién es Jehová? O Señor, que dependiendo de mí tenga mala fortuna, Dios no bendiga mis esfuerzos y yo sea pobre y empiece a hurtar y blasfeme el nombre de Dios, porque no aprendí a orar la oración que el Señor nos dijo a los discípulos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy para que no tengamos riqueza ni pobreza, sino el pan necesario, hermanos. Ese pan necesario que nos va a mantener dependiendo del Señor todos los días. Hermano, no es malo depender de Dios, es bueno. A veces decimos, pastor, cuando tengo problemas dependo de Dios para todo, para pagar la renta, para comprar comida, para mi salud, depende de Dios. Así es como Dios quiere que vivamos, hermanos, dependiendo de Él todo el tiempo. Es un privilegio depender de Dios. Segundo punto del mensaje, Dios es el sustentador. Dios es el sustentador. ¿Qué quiere decir eso? Es el que
Dios es el que conserva algo en su ser o en su estado. Él nos sustenta. Dios es el sustentador para que no caigamos o nos dañemos. Dos, Dios es el sustentador que nos apoya y nos provee todo lo necesario. Él es el sustentador. Él es la razón de nuestra existencia. Él nos sustenta, hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es reconocer, Dios, tú eres el sustentador. Sin ti caemos, sin ti no podemos sobrevivir. Sin ti, Señor, vamos a empezar a decaer espiritualmente, vamos a empezar a perder el propósito de nuestra vida. Tú eres el que nos sustentas. Colosenses 1, versículo 15 al 17. Note lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 1, versículo 15 al 17. Dijo el Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas, y las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice, hermanos? Para Él. ¿Qué ve aquí en mi mano? Un lápiz. ¿Algo especial? ¿Muy especial? No, no es algo especial. Es un lápiz. Pero es muy interesante, porque cuando pensamos de un lápiz, hermanos, Dios es el que sustenta, el que crea este lápiz. ¿Por qué? Muy fácil. Porque este lápiz fue hecho de madera que Dios creó. Dios creó la madera de cedro, porque tiene que ser dura para que no se rompa al escribir, o una madera dura. Este lápiz tiene una goma. Bueno, tenía, ya no tiene. Y esa goma, ¿sabe de dónde viene la goma, hermanos? Esta goma viene de árboles que se dan en las Amazonas, en el país de Brasil. Se procesa, pero ¿quién creó esa goma para que este lápiz exista? Dios, hermanos. Dios creó la goma que los niños usan para borrar cuando se equivocan. Dios creó esa goma. Y hermano, es interesante ver cómo hacen un lápiz, pero ¿qué hay dentro del lápiz? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay? Bueno, está esta parte negra, que es con lo que se escribe. Esta parte fue hecha de grafito. ¿Qué es el grafito, hermanos? Es un mineral. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Dios. Dios creó el grafito. Dios creó la madera. Dios creó la goma. Hermano, todo depende y subsiste en Dios. Y no he terminado. Aquí hay una partecita muy interesante, que en algunos lápices más modernos se hace de aluminio. ¿De dónde viene el aluminio? Es un metal. Las minas. ¿Quién creó los metales? Dios. Y los lápices antiguos es de metal, que se hace de acero. ¿Quién creó el acero? La pintura está pintado de amarillo. ¿Quién crea, hermanos, la pintura? ¿Quién crea los tintes? Es Dios. Hermano, Dios es el que nos sustenta. Este lápiz no existiría si no fuera por Dios. Es que no, el hombre es muy inteligente. Yo vi un video esta mañana de cómo fabrican lápices. Hermano, increíble cómo fabrican lápices. Increíble. Todo empieza con un pedazo de madera, como así de largo silverio, no muy grande, una tabla, y las puntas de grafito, y le cortan y pegan y embonan y ponen pegamento, y bueno, todo un proceso. Pero sin Dios, hermanos, esto no existiría. Hermano, así usted y yo, sin Dios no pudiéramos existir. Sin Dios no pudiéramos ser sustentados, porque Él es el que nos sustenta, hermanos. El último punto, no lo voy a predicar, ya acabó el tiempo.
Pero Dios tiene provisión del cielo, que es una provisión, hermanos, preciosísima. Me hubiera gustado predicar este punto. Lo voy a mencionar, el maná. El maná. Hermano, Dios provee provisiones del cielo. Cuando Dios te da pan, es un pan como el maná, que Dios te lo da. Cuando Dios te da fuerza, es una fuerza como el maná, Dios te la da. Cuando Dios te da salud, es como el maná, Dios te la da. Todo lo que Dios nos da del cielo es una buena dádiva, hermanos. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Con todo esto quiero decir una sola verdad. Y la verdad es que esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está llamando al discípulo, aquel que está en el reino de Dios, a depender de Dios. Como un niño chiquito depende de su padre y se da cuenta de que sin su padre no puede nada, aunque está capacitado para hacerlo todo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por esta noche que nos enseñas qué grande eres, Dios. Gracias porque podemos meditar que separados de ti nada podemos hacer. Pero perdónanos, Dios, porque a veces cuando no oramos no reconocemos dependencia de ti. Nos vamos al trabajo pensando que tenemos fuerza, energía, herramienta, dinero, inteligencia y vamos a hacer las cosas, pero olvidamos depender de ti, Señor. Olvidamos pedirte por el pan de cada día, y no solamente lo material, pero lo espiritual, la paz, el gozo, la misericordia, la piedad, Señor, la fidelidad, todo lo que el cristiano necesita, el fruto del Espíritu Santo, la provisión emocional que necesitamos para estar estables, para, Señor, ser de bendición en esta vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Señor, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, Señor, nos vas a dar buenas dádivas si aprendemos a depender de ti en todas nuestras vidas? A reconocer que somos esos niños chiquitos que a tus ojos, Señor, te necesitamos porque tú eres el dador de toda buena dádiva y tienes cosas maravillosas para nosotros si dependemos de ti, Señor. Ayúdanos a depender de ti en todo, Padre, y a darnos cuenta de que separados de ti nada podemos hacer en la vida espiritual. Y, Señor, en cuanto a tu gloria y para tu honra y para tu reino, Señor, te necesitamos. Gracias, Dios, por este recordatorio tan sencillo y tan simple, pero finalmente que nos damos cuenta que todo depende de ti, Señor, todo viene de ti. Tú eres el que sustentas todo, Dios, y queremos tu favor, queremos tu obra en nuestras vidas. Gracias, Dios. Visita esta noche tu iglesia y bendícela, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.